Lo más grave que se menciona en este documental es la trata de menores. ¿Por qué personas tan importantes como políticos, miembros del Parlamento Europeo, protegerían a un simple bloguero? Hay una historia estremecedora que, incluso ahora, sigo intentando asimilar por lo que escuché y por lo que sentí en aquel momento. Después de grabar esta entrevista, ninguno de nosotros habló hasta la noche. Nadie. Un bloguero estadounidense sirvió a los intereses del FSB ruso al dar una plataforma a un presunto pedófilo. Entrevistó al bloguero Yakub Yal, quien, según los testimonios de habitantes en Tanzania, no estaba realizando labores misioneras ni de voluntariado, como afirmaba, sino que abusaba de niños, consumía drogas y les inyectaba sustancias desconocidas. Y esto es lo que dijeron los propios niños, así como otros testigos y víctimas. ¿Con quién dormía? Con los niños. ¿Con los niños? Hubo un día en que me sentí fatal. Esto fue cuando le vi fumando hierba. Junto a él, vi jeringuillas. No sabía para qué eran. Sí, lo hizo, solo con los varones. ¿Y qué hacía con ellos? Estaba con ellos juntos. Tomaba el bolso y se iban juntos. Los llevaba a la casa. Y cuando salían, ¿qué aspecto tenían? ¿Estaban asustados? ¿Felices? ¿O estaban confusos? Normalmente no parecían felices. Estaban callados. No hablaban mucho. ¿Lo conoces? Este es Jakub. ¿Es Jakub? ¿Qué te hizo? Él violó a mi amigo. Yo le hice caca en la boca. Jakub violó a mi amigo. Él dijo, quiero acostarme contigo. Le dije, no, todavía soy pequeña. Todavía no estoy en edad de acostarme con un hombre. Cuando me violaba, tenía un cuchillo en la mano. Al principio no, pero luego lo sacó. Me agarró y me cortó aquí. Otro corte aquí. Y en el pecho. ¿Te cortó el pecho? Sí, tuve que correr y mi pierna estaba gravemente herida. El corte era profundo. Incluso la carne del interior se salió. Las voces de los niños africanos resultaron ser demasiado incómodas y fueron silenciadas por quienes intentan defender a Yakub Yal. ¿Quién lo está haciendo y por qué? ¿Y cuál es la historia original? Hoy vamos a hablar de ello con la autora del documental, que viajó personalmente a Tanzania, habló con los niños, grabó sus testimonios y les dio una plataforma para que todo el mundo pudiera conocer lo que Yakub Yal hizo en África. Marqueta, gracias por estar hoy con nosotros. También tenemos aquí a Steven y nos gustaría hablar contigo sobre el documental, sobre la historia de tu viaje a África y sobre el documental que grabaste, basándote en los testimonios de los niños con los que hablaste. Gracias por invitarme. Me alegra mucho tener la oportunidad de estar aquí y de poder hablar. Una de las preguntas que quería hacerte, Marqueta, es si podrías contarnos un poco la historia previa. ¿Cómo llegaste exactamente al momento en que dijiste, no, voy a hacer las maletas, voy a ahorrar algo de dinero, voy a hacer las maletas, voy a subirme a un avión y voy a ir allí para ver realmente qué está pasando? ¿Qué serie de acontecimientos te llevó a tomar esa decisión? Sí, claro. En realidad, supe de Jakub Yal porque él mismo se puso en contacto conmigo personalmente a través de las redes sociales. Antes de eso, ni siquiera sabía que existía. Cuando me contactó, por supuesto quise averiguar quién era. Descubrí que estaba haciendo un vídeo sobre Alatra, pero no era un bloguero conocido.
Sus vídeos tenían como 3 visualizaciones, así que no le presté atención. Pero, pasado un tiempo, volvió a intentar llamar nuestra atención. Se puso de nuevo en contacto conmigo y también con mi familia. Así que sentí curiosidad por saber quién era y empecé a investigar más a fondo. Encontré muchos artículos sobre él desde 2011, 2013 y hasta la actualidad. Algunos de esos artículos hablaban de sus actividades en África y mencionaban cosas muy graves, como malversación de dinero, fraude, consumo de drogas e incluso posibles abusos sexuales y acoso sexual. Más tarde encontramos un vídeo de Tatiana Finikova. Ella es testigo, es de Eslovaquia y estuvo personalmente con Jakub Jal en África. Grabó un vídeo contando su experiencia con Jakub Jal. Me quedé completamente conmocionada al verlo, porque describía que Jakub trataba muy mal a los niños, que los golpeaba. Incluso contó que lo sorprendió en la ducha, tocando las zonas íntimas de niños pequeños. Y hubo algo que me impactó todavía más. Tatiana contó que Jakub quería venderla sexualmente durante una noche para conseguir dinero. Durante todo aquello, él le quitó el teléfono, por lo que ella no podía llamar a su madre para pedir ayuda. Después manipuló a su madre para conseguir dinero. Le decía algo como: o me envías dinero, o vendo a tu hija por una noche. Y Jakub Jal me quitó el teléfono. Jakub Jal insistía furiosamente en que eso no era verdad. ¿Lo ven? Este es mi chat real con él. Los mensajes de voz en azul son míos. Escuchen esto. No sé qué más quiere que le diga. Así es como funcionan las cosas aquí, ¿de acuerdo? Vino un tipo con armas y otro más y dijo: o entregamos a Tania o entregamos dinero, no hay otras opciones, no estoy bromeando, así es como fue. No tenemos opciones porque no tenemos dinero. Decida usted misma si es moral o inmoral. Yo nunca haría eso. Bueno, Tania dice que no lo va a hacer, así que supongo que aquí termina la conversación, a menos que usted la obligue. Y nos pusimos en contacto personalmente con Tatiana y grabamos un vídeo con ella. Así que nos contó todavía más detalles sobre África. Yo soy periodista. Sabía que esa información era tan grave que simplemente no podía ignorarla. Y, por supuesto, tengo una especie de deber periodístico y también incluso un deber moral como persona, de averiguar más y comprobar si realmente era cierto. ¿Quién puede contarte mejor la verdad que las propias personas que lo vivieron, sin intermediarios? Así que ese fue el momento en que decidimos viajar a África para preguntarles personalmente. Y sí, lo hicimos. También hubo un momento importante cuando recibimos la información de que Jakub Jal estudiaba pedagogía, por lo que en el futuro pasaría tiempo con niños. Y cuando recibí toda esa información de Tatiana y de aquellos artículos, había unos 5 artículos en los que se mencionaban las experiencias de personas con Jakub Jal en África. Simplemente no podía ignorarlo porque se trata de la seguridad de nuestros hijos. Y sabíamos que, si todo aquello era realmente cierto, teníamos que hacer algo para detenerlo y proteger a otros niños. ¿Tenían algún plan? ¿O simplemente se pusieron manos a la obra allí mismo, en plan, bueno, vamos? ¿Cómo ocurrió todo?
Yo diría que tenía más un objetivo que un plan. Decidí que quería conseguir toda la información posible, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Tenía algunos contactos que me había dado Tatiana, así que esas fueron las primeras personas con las que me puse en contacto. Pero el primer lugar al que fui fue a la comisaría de policía y a la oficina de inmigración, porque por Tatiana sabía que la policía de Tanzania, en la ciudad de Moshi, ya lo había investigado. Y, de hecho, por eso huyó de África. Claro. Así que lo primero que hice fue ir a la comisaría para preguntar por los expedientes, para ver si podía consultar los archivos sobre Yaqub Jal. Por desgracia, no pude acceder a ellos porque no tenía ningún permiso, ya que había ido por mi cuenta. Entiendo. Pero sí obtuve información. Esos policías me dijeron que era cierto, que existía un expediente sobre Yaqub Jal y que, si conseguíamos el permiso, nos lo mostrarían. También me dieron el contacto de un trabajador social que había empezado a investigar a Yaqub Jal en 2022. El trabajador social lo investigó porque Yaqub Jal quería abrir un orfanato en Moshi, Tanzania, y necesitaba obtener la autorización del gobierno y del trabajador social. Él se negó a concedérsela porque descubrió lo que Yaqub Jal había hecho en África, y el trabajador social nos entregó un documento en el que se describía lo que Yaqub Jal había hecho en África. Lo más grave que se menciona en ese documento es la trata de menores. Esa fue la primera información que obtuve en mi tercer día en África. Después fui a ver a otras personas, a otros contactos. Tenía unos 3 contactos, así que grabamos 3 entrevistas. Y a partir de ahí, el proceso pareció salirse de nuestro control. Fue muy interesante porque había muchísimas personas con experiencias terribles que querían contarlas. Sentí que estaban agradecidas de poder compartirlas con alguien, de que alguien se preocupara por ellas, por lo que habían vivido y por cómo se sentían. Querían contarlo todo, así que empezaron a darnos contactos de otros testigos y de más personas. Cada mañana nos despertábamos, tomábamos las cámaras y salíamos a la ciudad. Y nunca sabía con quién nos íbamos a encontrar, ni a quién íbamos a entrevistar. La gente simplemente nos iba remitiendo a otras personas, y éstas, a su vez, a otras más. Por supuesto, también hubo personas que se negaron a hablar con nosotros porque la experiencia había sido tan dolorosa para ellas que querían olvidarla. Por ejemplo, estaba la madre de una niña pequeña. La niña había estado en el orfanato donde se alojaba Yaqub Jal. Y, según el testimonio de Tatiana, Yaqub Jal solía golpear muy fuerte a esa niña pequeña. Queríamos conocer a su madre, pero ella se negó. Dijo que había sido una experiencia tan horrible que no quería hablar con nadie que siquiera conociera el nombre de Yaqub Jal. Así que también hubo personas que decidieron no hablar con nosotros. Sí, no quieren revivir ese trauma. Sí, absolutamente. Es una pena.
Y supongo que, cuando encontraban a personas que sí estaban dispuestas a hablar, ellas mismas les indicaban a otras personas que lo conocían y que quizá también estarían dispuestas a hablar. ¿Fue como una especie de efecto dominó? ¿Cómo funcionó? Absolutamente, absolutamente. Como dices, fue exactamente así. Y además, como estuvimos 2 semanas en África, la información se difundió muy rápido entre la población local. Así que durante la segunda semana simplemente caminábamos por la calle y la gente nos señalaba diciendo algo como, ah, ¿ustedes son los que conocen a Yaqub Jal? Y se acercaban por iniciativa propia y empezaban a contarnos su historia. Y yo pensaba, Dios mío, ¿qué está pasando? Así que sí, fue una especie de efecto dominó. Marqueta, entonces llegan a Tanzania, empiezan a hablar con algunas personas y, como sabemos, el documental cuenta historias bastante duras. ¿Podrías resumirnos algunas de las informaciones más impactantes? ¿Las que más se te quedaron grabadas? Bueno, fuimos a lugares a los que Yaqub Jal también solía ir. Caminábamos por la calle con una fotografía de Yaqub Jal en las manos para que todo el mundo pudiera verla. Y al poco tiempo empezaron a correr muchos niños a nuestro alrededor. Y solo oíamos, Jacobo, Jacobo Mbuyu. Mbuyu es su apodo, es decir, la gente africana lo llamaba Mbuyu. Así que oíamos, Jacobo, Jacobo Mbuyu, y nosotros pensábamos, ¿qué? Entonces seguimos a aquellos niños que gritaban su nombre y les preguntamos, ¿conocen a este hombre de la foto que tenemos en la mano? Y ellos dijeron, sí, lo conocemos. Así que empezamos a grabar. Y fue la primera entrevista con un niño. Durante esa entrevista me di cuenta de que todas aquellas cosas mencionadas en los artículos que había leído anteriormente eran ciertas, porque había un niño pequeño que describió, por ejemplo, cómo Jacobo solía tocarlos. Decía algo como, nos tocaba así y nos ponía unas inyecciones y lo mostraba sobre su cuerpo. Y yo pensaba, ¿qué inyecciones? No tenía ni idea de qué estaba hablando aquel niño. Pero más tarde, otros niños y otros testigos nos dijeron que él utilizaba jeringas para administrarse drogas a sí mismo. Y ahora solo puedo preguntarme qué había en aquellas inyecciones que les ponía a esos niños. También eran drogas para provocarles, no sé, mareos, somnolencia o algún tipo de aturdimiento. ¿O era otra cosa? Simplemente no lo sabemos. Pero esas personas, e incluso esos niños, describieron que Yaqub Jal tenía algunos niños varones favoritos. Eran como 5 niños que eran sus preferidos. Y según los testimonios de esos niños y de personas de aquel orfanato, como Teresa, contaron que solía llevarse a esos niños a una habitación apartada. Cerraba la habitación con llave desde dentro y se quedaba allí a solas con ellos. Nadie sabe qué ocurría dentro. Pero otros niños que veían lo que pasaba describieron que había jeringas por allí. Y les pregunté a esos niños, cuando esos niños salían de la habitación, ¿cómo se comportaban? ¿Cómo se sentían? Y los niños respondían algo como, no sé, estaban confundidos, no hablaban mucho.
Así que nadie sabe qué ocurría dentro. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué un hombre adulto se encerraría con varios niños dentro de una habitación y lo mantendría en secreto? Nadie tenía permitido entrar. Así que esta fue la primera historia que realmente me asustó, porque vi a esos niños. Y más tarde entendí que eran unos 5 niños a los que llevaba aquella habitación. Yo solo pude encontrar a 2 de ellos y los otros 3 simplemente desaparecieron. Al día de hoy, nadie sabe dónde están ni qué les ocurrió. Y los niños con los que hablé se encuentran en un estado psicológico y de salud muy, muy grave. Llevo trabajando con niños muchísimo tiempo y creo que esto es un lenguaje universal. Todo el mundo sabe que, especialmente siendo hombre, no te encierras a solas en una habitación con niños y con la puerta cerrada con llave. Da igual de qué país seas. Cualquier persona en su sano juicio lo entiende. Y da igual si estás allí para ayudarlos. No importa en qué país estés. Todo el mundo sabe, especialmente un hombre, que no se debe encerrar con niños en una habitación. Y creo que cualquier persona, independientemente del país, sabe que no se inyecta nada a niños si no eres médico. Así que me resulta realmente impactante que se pueda intentar justificar este comportamiento de alguna manera. Y ver el antes y el después, desde luego, es una locura. Siento mucho que hayas tenido que presenciar y escuchar todo esto. ¿Podríamos hablar quizá de algún otro caso que quieras compartir con nosotros antes de pasar a lo que ocurrió después de hacer el documental? Hay una historia estremecedora que, incluso ahora, todavía estoy intentando asimilar por lo que escuché y por lo que sentí en aquel momento. Pero si no les importa, la contaré en checo, que es mi lengua materna, porque me resulta bastante difícil describirlo en inglés. Claro. Gracias. Es la historia de Rosie, una niña de la que supimos por Modest. Durante una entrevista dijo la frase: "Vi a Jakub Jal violando a una niña". Solo escuchar esa frase ya me asustó muchísimo. Así que pregunté si habría alguna posibilidad de conocer a esa niña. Y Modest respondió, sí. Después pasaron varios días sin que supiéramos nada de él, hasta que llegó un momento en que estábamos sentados en un restaurante comiendo pizza. En realidad, era uno de nuestros momentos de descanso. Estábamos almorzando y de repente apareció Modest. Detrás de él venía una niña. Modest explicó que aquella era la niña a la que, según él mismo había visto, había sido violada por Jakub Jal. Así que le expliqué quiénes éramos, por qué estábamos allí, qué queríamos hacer, qué estábamos haciendo exactamente y cuál era nuestro objetivo, porque la niña estaba muy estresada. Tanto ella como Modest estaban bastante estresados. Bueno, empezamos a grabar. Y en realidad, simplemente le pedí a Rosie que contara su experiencia. Lo que empezó a describir fue que conoció a Jakub Jal cuando tenía 13 años. En aquel entonces, probablemente todavía vivía con su madre. Jakub Jal fue a verlas y dijo que le daría a Rosie una vida mejor, que la llevaría a la escuela. En África, ir a la escuela es el sueño de cualquier niño, porque incluso la escuela pública cuesta dinero y no todo el mundo puede permitírselo. Así que ella aceptó y, con la promesa de tener una vida mejor, se fue con Jakub Jal.
Pero lo que describió después en aquella entrevista fue precisamente la situación que también presenció Modest. Era de noche. Ella llevaba únicamente un camisón. Estaba durmiendo y, según sus palabras, Jakub Jal entró en la habitación, cerró la puerta con llave y le dijo que quería tener sexo con ella. Ella intentó explicarle que solo tenía 13 años, que era demasiado joven para eso. En ese momento, él empezó a quitarse la ropa y a acostarse junto a ella. Ella intentó resistirse, pero él sacó un machete del bolsillo trasero. Y con ese machete la cortó. De hecho, ella describió una situación en la que él intentaba sujetarla sobre su regazo mientras ella trataba de escapar. Y mientras forcejeaba con él, la cortó. Nos enseñó las cicatrices. Nos mostró una cicatriz justo aquí. También nos enseñó cicatrices en la pierna y explicó cómo intentaba escapar. Y en esa situación, en mi opinión, probablemente fue Modest quien la salvó. Porque él oyó los gritos de Rosie mientras ella gritaba intentando defenderse y fue a abrir la puerta. Y de hecho, después de que Rosie abriera la puerta, salió corriendo y logró escapar. Mientras contaba todo esto, estuvo hablando durante bastante tiempo en suajili. Yo no entendía lo que estaba diciendo, pero sí podía sentir lo que había tenido que vivir. Y hubo precisamente un momento concreto, en el que estaba describiendo cómo él intentó violarla, cómo la sujetaba por la fuerza, y al mismo tiempo la cortaba con un machete y amenazaba con matarla. Amenazaba con matarla. En ese momento yo no sabía lo que Rosie estaba diciendo, pero lo sentía, y aquello me aterrorizó profundamente. Cuando después Modest tradujo toda esa parte y comprendí lo que realmente había dicho, cómo había sido aquella situación, sentí como si mi mente hubiera explotado. Ya saben, esa sensación cuando sufres un shock. Y ese shock te invade por completo, hasta el punto de que la mente se queda en blanco y lo sientes incluso físicamente. Eso fue exactamente lo que sentí. Y no sabía qué decir, no sabía absolutamente qué decir. Hubo otro momento, en realidad, toda la entrevista duró, no sé exactamente cuánto, quizá unos 40 minutos. Y durante todo ese proceso, yo seguía asimilando aquel shock, pero estábamos allí como periodistas. Y al mismo tiempo, entendía que había que ayudar a aquella niña, y no sabía cómo. Así que, cuando terminamos de grabar, quisimos al menos darle las gracias de alguna manera por su valentía, por haber contado aquella situación, por haberse atrevido a decirlo en voz alta, porque hace falta muchísimo valor para describir algo tan terrible con tanto detalle. Así que le pedimos una pizza. Y entonces llegó la segunda oleada de shock, porque cuando le trajeron la pizza y los cubiertos. Y vi aquella escena. Ella no sabía cómo comer la pizza. No sabía cómo tomar los cubiertos. De hecho, agarró la pizza desde arriba con las manos, así intentando tomarla. Yo la estaba mirando y en ese momento lo comprendí. Dios mío, ella contó que después de huir de allí, cubierta de sangre, acabó viviendo en la calle y desde entonces ha estado viviendo en la calle.
Aquella niña había vivido semejante pesadilla con tan solo 13 años y se quedó completamente sola. Se quedó completamente sola, sin ningún tipo de ayuda. Se quedó completamente sola, sin ayuda, viviendo en la calle después de haber pasado por todo aquello. Y ahí estaba esa pizza. Parece una tontería, algo insignificante. Pero en aquel momento me di cuenta. ¿Será esta la primera pizza de su vida? Ni siquiera sabe cómo comerla. Pueden imaginar que con 13 años, a una edad tan sensible, vivas algo tan horrible y después no tengas a nadie ni nada que te ayude, que te proteja, que te dé una sensación de hogar y te quedes completamente sola, sin ninguna ayuda, viviendo en la calle. Además, poco después de que Jal se la llevara, su madre murió, así que ella ya no tenía a dónde regresar. Y además, en África, si te ocurre algo así, si eres una mujer y has sido violada, según la mentalidad local, se considera que la culpa es tuya. Ella ni siquiera intentó volver a ningún lugar, porque sentía una profunda vergüenza por lo que había ocurrido y sabía que nadie iba a ayudarla. Según las últimas informaciones que tenemos, sabemos que Rosie está psicológicamente destrozada. Y bueno, ¿acaso puede sorprendernos? Después de todo, Yaqub Jal la destrozó psicológicamente. Arruinó su estado mental y ella no tuvo ninguna oportunidad. No recibió ayuda psicológica, no tuvo la oportunidad de volver a llevar una vida normal. Y saben, en aquel momento, después de grabar esta entrevista, ninguno de nosotros habló hasta la noche. Nadie. Caminamos por la ciudad en silencio, porque ambos estábamos intentando asimilar cada uno dentro de su propia cabeza lo que acabábamos de escuchar. Y yo no dejaba de preguntarme, ¿cómo es siquiera posible algo así? ¿Hasta qué punto tiene que perder a alguien su humanidad? ¿Hasta qué nivel puede una persona perder su humanidad para hacer algo semejante? Esa es la historia. Uf. Sí. Aquí realmente hace falta tiempo simplemente para intentar asimilarlo. Hay aún más, porque después de nosotros, otra periodista viajó a África y también hizo un documental. Y de su documental, porque ella encontró testigos que nosotros no pudimos encontrar. Rosie había contado que cuando logró escapar, fue a casa de una vecina y le pidió que la dejara entrar. La periodista entrevistó a esa vecina y volvió a entrevistar a Rosie. Y así supimos que también había drogas de por medio. En el segundo documental, Rosie contó que, en realidad, Yaqub Jal la violó varias veces más. La primera vez, Rosie bebió un refresco o agua y después empezó a sentirse mareada. No podía defenderse, así que él hizo lo que quiso y ella entendió. Después de beber esa agua, empecé a sentirme mal. Por eso decidió no volver a beber.
Y probablemente, al menos eso pienso yo, fue precisamente por eso por lo que pudo escapar la noche siguiente. Entonces, ustedes viajaron a África con muy poca información sobre lo que estaba ocurriendo allí. Sabían que existían acusaciones de acoso sexual y violencia sexual que, presuntamente, Jacob había cometido allí. Y después encontraron a las víctimas. Encontraron a las víctimas reales, que lo confirmaron e incluso describieron cosas horribles que ninguna persona en su sano juicio podría siquiera imaginar. Una persona que había ido allí supuestamente para ayudar a los niños, que recaudaba dinero para ayudarlos, en realidad estaba cometiendo actos terribles de violencia, amenazas de muerte, violaciones de menores, inyección de drogas a niños pequeños. ¿Qué pensaron entonces? Cuando ya tenían todo eso grabado y estaban haciendo el documental, ¿qué reacción esperaban? Queríamos detenerlo y proteger a los niños, por supuesto. Por eso presentamos una denuncia ante la policía en la República Checa y esperábamos que se iniciara una investigación en la República Checa. Pero no ocurrió nada. Y no solo no se abrió ninguna investigación, sino que además muchos periodistas empezaron a defender a Jakub Jal y a publicar artículos diciendo que todo era simplemente una campaña de difamación contra él, porque soy miembro de Alatra o porque somos miembros de Alatra. Y lo justificaban diciendo que Jal había hecho antes un vídeo sobre nosotros, lo cual no tiene ningún sentido, porque su vídeo apenas tenía unas pocas visualizaciones, como 3, así que en realidad nadie le prestaba atención. Pero sí, me decepcionó muchísimo que no ocurriera nada y que solo aparecieran algunos artículos. Incluso políticos y un ministro, el exministro de la República Checa, empezaron también a defender a Jakub Jal, y eso me impactó. ¿Saben qué resulta interesante? Muchísimas personas en África contaron que Jakub Jal solía presumir de tener contactos importantes, de tener detrás a personas muy poderosas. Decía que esas personas podían controlar el mundo, incluso que podían matar a cualquiera, que ya habían matado a alguien y que no había pasado nada, y que por tanto él también podía matar a cualquiera y después no le ocurriría absolutamente nada. Y, de hecho, cuando escuché eso, pensé, bueno, es un hombre loco contando historias disparatadas, como si se lo hubiera inventado. Así que no le presté atención. Pero después, cuando en la República Checa políticos, incluso miembros del Parlamento Europeo, fiscales y el exministro del Interior se pusieron del lado de Jal y empezaron a defenderlo, junto con muchos periodistas. Entonces empecé a preguntarme, ¿por qué personas tan serias como políticos o miembros del Parlamento Europeo protegerían con tanto empeño a un simple bloguero al que nadie conoce, que apenas tiene unas pocas visualizaciones? ¿Por qué lo protegerían con tanto empeño? Y está claro que se invierte mucho dinero en esos artículos y también en otros blogueros que defienden a Jal. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué a ninguna de esas personas le importan los niños?
Saben, todo el mundo habla únicamente de que 2 miembros de Alatra están atacando a Yal, de que se trata de una campaña de difamación y de que nadie puede ayudar al pobre chico Jacob Yal, que supuestamente está siendo atacado por Alatra. Pero nadie habla de esos niños. Nadie habla de los más de 30 testigos de Tanzania que contaron sus propias experiencias con él. Nadie preguntó a los testigos de la República Checa y Eslovaquia. Nadie les preguntó nada. Nadie los llamó. Yo esperaba que, si había más periodistas interesados en escribir sobre Tanzania y sobre nuestro documental, como mínimo llamaran a los testigos checos y eslovacos. Había unas 4 personas de la República Checa y Eslovaquia, pero nadie las llamó. A nadie le importó lo que había ocurrido. A nadie le importaron los niños. Solo repetían y reproducían una y otra vez lo mismo, que Jacob Yal es un pobre chico indefenso y que Alatra es una especie de monstruo terrible. Creo que mucha gente no se da cuenta de que, al atacar a Alatra, están intentando silenciar directamente las voces de los niños. Y, al mismo tiempo, hay tantos testimonios de menores. Uno pensaría que, según la legislación de determinados países, y también el derecho internacional, el testimonio de un niño debería tener un peso importante. ¿Ocurriría lo mismo si se tratara de un ciudadano checo de piel clara y de una edad similar? ¿Se trataría el caso de la misma manera? ¿O es porque estas personas son pobres? ¿Porque tienen la piel oscura? ¿Porque viven en algún rincón lejano del mundo? ¿Y entonces, eso significa que no merece la pena investigar? Esto plantea preguntas, muchas preguntas. Y creo que has señalado algo importante. Tiene que existir algún tipo de incentivo para todas esas personas que ocupan cargos en el gobierno y que, en teoría, deberían estar al servicio de la sociedad. Y, como has mencionado antes, él tiene intención de trabajar en centros educativos. Estamos hablando de alguien que camina por la calle junto a otros niños. Y respaldarlo, apoyarlo y fingir que es una víctima. No sé. No sé si ese pago realmente compensa las consecuencias cuando el resto del mundo termine descubriendo quién es realmente esta persona. Saben, en la República Checa la situación es bastante seria porque, como he mencionado, muchas personas influyentes están defendiendo a Yal y atacándonos a nosotros, en cierto modo atacándonos y atacando a Alatra. Así que en la República Checa la situación es bastante grave. Pero nosotros no hicimos nada más que darles a esos niños y a esas personas de África la posibilidad de contar su historia, de hablar de su experiencia real. Y creo que fuimos los primeros que les preguntamos sobre ello. Fuimos allí porque nos importan esos niños. Queremos que estén seguros. Quiero decir, tanto nosotros como Alatra, como nosotros a nivel personal, Marqueta y David, nos preocupamos por todos los niños y queremos que todos los niños del mundo estén seguros. Por supuesto, también los niños de África. Y si alguien me preguntara si volvería a hacerlo, por supuesto que sí. Lo volvería a hacer porque es lo correcto. Porque si hay personas inocentes que no pueden protegerse por sí mismas, alguien tiene que ayudarlas. Alguien tiene que alzar la voz. Y creo que esa es la única manera de detener estas cosas horribles en el futuro. De proteger a los niños en todas partes. Y en general, de garantizar la seguridad de las personas. Porque, ¿saben? Cuando lees sobre maníacos, entiendes que los maníacos y los psicópatas no se detienen.
Pueden cambiar de país, pueden cambiar de entorno, pero nunca se detendrán. Así que hicimos lo correcto. Simplemente dimos espacio a esos niños y a esas personas para que pudieran contar su historia. Y creo que cualquier periodista normal, cualquier persona normal, debería hacer lo mismo. Y me gustaría decirles a las personas que protegen a Yaqub Yal, por favor, vayan a África y hablen ustedes mismos con esos niños. A veces siento que me gustaría poder reunir todas las emociones que experimenté cuando hablé con esos niños y entregárselas a ellos. Todas esas emociones. Porque si esas personas sintieran lo que nosotros sentimos, nunca defenderían a alguien como Yaqub Yal. Simplemente no podrían hacerlo. Lo más aterrador es que todavía haya personas dispuestas a defender a Yaqub Yal y a silenciar a los niños, simplemente ignorándolos como si no existieran. Nexpo, ¿eres siquiera consciente de a quién has dado una plataforma? A un hombre que desprecia a Estados Unidos, que profanó las tumbas de soldados estadounidenses en la República Checa y que hizo cosas indescriptibles a niños en África. A esos mismos niños que tú decidiste ignorar y silenciar. En nuestro próximo episodio, vamos a revelar quién está detrás de Yaqub Yal y cómo toda una red de los servicios de inteligencia rusos del FSB está utilizando todos sus recursos para defender a un bloguero de la República Checa, con apenas unas pocas visualizaciones en YouTube.